Mi pregunta va para la expositora representante de Argentina, que levantó el tema de la coordinación de criterios de apertura presupuestarias para los proyectos con la dirección de presupuesto. Yo no sé si podría elaborar un poco más cuál fue la mecánica y a qué resultados llegaron en ese punto. Gracias. ¿Alguien más? Buenos días, Jacqueline Molina de Honduras. Tengo una pregunta para Argentina. Cuando ella comentaba que su personal son 32 técnicos y el programa de inversión pública anda alrededor de 2.700 proyectos, ¿cómo hacen el seguimiento físico-financiero, dada la cantidad de proyectos, o simplemente es una muestra, es una consulta? Cuando nos explicaste todo este proceso interesante de la visión conjunta de América Latina, realmente es un tema fascinante, ¿no? O sea, ahora, cuando uno mira un poquito para atrás, los antecedentes en términos de qué está pasando en el Mercosur, qué está pasando en Centroamérica, qué está pasando en el Pacto Andino, y qué poco nos hemos integrado, si nos comparamos con la Unión Europea. Qué difícil que es a los latinos hablar con los latinos, o sea, en América Latina, ¿no? Entonces, ¿qué factores hay ahí que están de alguna manera afectando ese diálogo futuro? Bueno, yo soy moderadora, pero tengo una pregunta también para la compañera de Argentina. Estábamos viendo dentro de la presentación que existe un proceso que empieza, me parece que en abril, mayo, para la parte de presupuesto, donde viene una priorización que ustedes hacen de los proyectos, luego se definen los techos y finalmente se asigna el presupuesto en base a los techos, me imagino. La pregunta es, en base a esa priorización que nos explicó sobre las prioridades 0 a 4, esos elementos, esos proyectos llegan al área en la que ustedes están y se revisa el expediente, o cómo es que se revisa o cómo se definen esos criterios, cómo pueden ustedes asignarle una calificación a esas prioridades para decir si el proyecto entra o no, si no tiene un estudio previo. Y la otra pregunta es, comentaba que a la hora en que aprueban el presupuesto, los proyectos que se meten al presupuesto, digamos, algunos no tienen estudios que deben de cumplir con ellos en el transcurso del ejercicio. ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen el estudio y no llegan a obtenerlo? O sea, ese recurso, ¿hacia dónde se va? ¿Ahora? ¿Sí? Hola, ahí estoy. Me lo dejo así, por las dudas. El primero era la compatibilización de criterios con presupuesto. En realidad, ahí tenemos un éxito casi total en los últimos años en lo que es proyectos que se ejecutan como obras, que se consideran como obras presupuestariamente, donde a veces teníamos una diferencia en... A ver, así. Una diferencia porque a veces hay algunos organismos que prefieren, por esta desconexión incluso entre las soy yo, una desconexión interna dentro de los propios organismos. El área que gestiona los proyectos y su carga en MIPAPIN, que nace antes de su inclusión en el presupuesto, muchas veces no tiene una conexión muy clara con su propia área de presupuesto, que es la que presenta en la Oficina Nacional de Presupuesto los proyectos para la confección del anteproyecto de ley de presupuesto. Entonces lo que hacemos es tratar, por un lado, de impulsar esa conexión dentro de los propios organismos. O sea, si vos sos el área de inversiones y no tenés conexión con tu área de presupuesto, es muy probable que tu área de presupuesto, cuando tenga que hacer en el apuro de la confección del presupuesto, presente otra cosa o con otros criterios de apertura. En general lo que tratamos de hacer, porque ya conocemos más o menos cuáles son los casos particulares de diferencia, en los grandes proyectos de inversión no hay diferencia porque es un gran proyecto que a lo sumo puede tener varias etapas, entonces que a veces las etapas pueden ser tratadas presupuestariamente como obras separadas.
Ahí tratamos de que la unidad sea la unidad de decisión del proyecto tal como la consideramos en la evaluación. Es decir, hasta que el proyecto no empieza a producir, no se terminó ninguna etapa, porque vos no podés poner a producir media ruta, podés poner a producir tramos de la ruta, y eso ahí hay que discutir si es un proyecto o varios proyectos, un VAPIN o varios VAPINes. Y en general en los casos más complicados, como felizmente Hacienda y nosotros estamos en el mismo edificio y estamos separados por 4 pisos, lo que hacemos antes de la carga de un proyecto en VAPIN, armar una reunión entre los organismos que piden su incorporación de un proyecto con el área de presupuesto que da las aperturas programáticas, que autoriza las aperturas programáticas de créditos. Simplemente juntarnos y discutir cuál es el criterio más adecuado. Nada más. Que no les complique la gestión después, aclararle algunas normas, porque a veces hay gente que tiene una confusión, que piensa que porque va a tener más de una licitación, entonces tienen que ser obras y VAPINes separados. Y nosotros decimos, vos podés tener muchas licitaciones, pero hasta que no pongas otra vez, el criterio es el criterio de producción del bien final que vas a proveer con ese proyecto. Tratamos de compatibilizar eso. Debo decir que no tenemos tanto éxito con lo que es equipamiento, que es muy importante también, porque presupuestariamente el equipamiento no tiene una apertura detallada a nivel de proyecto. Están englobados en lo que, no sé si es lo mismo que vos llamaste actividades presupuestarias. Dentro de las actividades que hay todos los años, en la apertura programática de un organismo, entran un montón de gastos que tienen distintos objetos de gasto, pueden ser gastos corrientes, y también algunos que nosotros consideramos de inversión, la compra de equipamiento. Entonces ahí es posible que proyectos que nosotros consideramos que son proyectos diferentes, porque van a prestar servicios diferentes, estén presupuestariamente englobados dentro de una misma actividad presupuestaria y no tengan otra forma de identificarlo. Eso es un tema pendiente. O sea, nosotros lo hacemos, sumamos todos los gastos de una actividad y lo distribuimos a nivel de proyecto, pero cuando vemos la ejecución no es tan fácil, salvo que el organismo lo informe a través de VAPIN la ejecución, cosa que pretendemos que no se haga porque es duplicar tareas, ahí no es tan fácil identificarlo. Esa era una. No sé si vos, porque vos tenés... El seguimiento también. El seguimiento físico-financiero. El seguimiento físico... El tema nosotros lo hemos resuelto a través de que la definición de proyecto viene de inversión pública, estrictamente. Claro. No pueden meter otra cosa ahí en el tema de la inversión pública que no esté ya validado por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Pasaba algo similar anterior a eso a lo que señalaba Marina, que en el tema de las actividades entraba cualquier cosa y se agregaban muchísimos elementos que nada tenían que ver con lo que es la definición de proyectos y que eran definidos en las sectoriales en coordinación con Hacienda sin tomar en cuenta las normas y procedimientos del SNIC. El tema del seguimiento físico-financiero. El seguimiento financiero lo hacemos a través de un sistemita por ahora que está aparte, lo elaboramos aparte del VAPIN, que toma datos. Tuvimos una informática que trabaja muy bien y toma datos del banco de proyectos por un lado y toma datos del sistema de información financiera. Nosotros hacemos una bajada del CIDIF, de la ejecución presupuestaria todos los meses, lo volcamos en ese sistema de cruce de información. Entonces todos los meses podemos hacer el seguimiento financiero de los proyectos. El cruce de los VAPINes con las obras presupuestarias y de las actividades presupuestarias lo hacemos nosotros a mano, pero es una tarea que hacemos a principio de año y salvo algún proyecto se incorpora ya quedan vinculados. Podemos ver la ejecución de años anteriores, cosa que no tiene el sistema de información financiera que trabaja en forma anual. Nosotros podemos seguir esa apertura programática y ese VAPIN a través de años anteriores y después las estimaciones hacia futuro surgen exclusivamente del VAPIN. ¿Cuál es el tema en el que estamos trabajando ahora y sobre todo con un proyecto que está elaborando Contaduría, que es otro sector con lo que a nosotros no teníamos demasiada relación? Es el avance físico. Te mide cuánto estás gastando del proyecto, pero no te mide en qué estás gastando. Es decir, lo que estoy gastando es avance físico real, dije avance financiero, ¿no? El avance físico real o estás pagando algo que
lamentablemente es bastante común en Argentina, una redeterminación de precios, es decir, hay un proceso inflacionario o algo más o menos de incremento de precios y se redeterminan precios hacia adelante. Entonces vos no sabés si estás pagando avance físico o mayores costos. Y eso a través de la ejecución financiera no la tenemos. Y eso es lo que estamos discutiendo con presupuesto, que también está interesado en eso, porque además es como que se divorcia el avance financiero del físico, es muy difícil unirlos. Tenés que ver si vos, la otra vez había venido alguien muy preocupado en nombre de la presidenta, con una inquietud que decía, estamos ejecutando mucha inversión y sin embargo no vemos los efectos sobre los sectores productivos. Y nosotros dijimos, estamos ejecutando mucha inversión, estamos gastando en inversión, pero no sabemos si estamos avanzando físicamente con las obras. Eso no es fácil. Y el avance físico no lo estamos trabajando del todo bien todavía. O sea, hay indicadores que nos presentan en los estudios, pero eso todavía no lo tenemos volcado, sobre todo en el VAPIN, que sería el lugar para registrarlo. Y te digo, básicamente, ¿por qué? Porque el sistema VAPIN, el sistema informático, está muy viejo. Tenemos uno nuevo desarrollado que estamos por arrancar, nunca logramos arrancar y felizmente la semana pasada las autoridades nos dijeron, les podemos contratar al par de informáticos que les falta para migrar, porque ahora una cosa era migrar, cargar un VAPIN nuevo, como fue en el año 2003 que empezó, y otra cosa es migrar un sistema en funcionamiento a un sistema informático diferente. Entonces medio como que abandonamos algunos campos que sabemos que son importantes porque sabíamos que nos iba a complicar la migración. Esa es una falta grave en la que espero podamos avanzar el año que viene. ¿Y la otra? A ver, Roberto, yo tengo creo que las mismas preguntas que tú y no tengo una respuesta definitiva. Yo podría mencionar quizás los grandes motivadores, los main drivers que yo veo. Primero, yo creo que la autoestima de América Latina hoy es mejor que nunca. Y eso creo que nos da seguridad o mayor posibilidad de dialogar entre nosotros con la idea de hacer frente a los retos de un mundo que evoluciona rapidísimamente y que si no armamos una estrategia conjunta, con visión de futuro, el mundo se va a encargar de nosotros. Entonces yo digo, es por necesidad y conveniencia. Luego, creo que hay varios temas que si no se abordan desde la perspectiva regional, no vamos a llegar a ningún lado. Temas importantes que efectivamente la integración latinoamericana no está pasando por su mejor momento, pero yo creo que hay al nivel subregional diferencias. Creo que Centroamérica está trabajando bien, creo que CARICOM tiene resultados, quizás UNASUR algo menos, pero está habiendo diálogo, existe la CELAC y a pesar de esa heterogeneidad que todos reconocemos, me parece que hay diálogo, hay sustancia en la conversación y digo yo, hay como 6 o 7 temas que yo creo que si no se abordan de manera regional, no se resuelven. Y son obvios, el cambio climático no respeta fronteras, especialmente en la región norte de América Latina y el Caribe, Centroamérica, el Caribe, debes de enfrentar, armar una estrategia para los efectos del cambio climático, estrategias de adaptación, mitigación conjuntas. Esa es una. Seguridad. Está también muy discutido que la seguridad hoy es una amenaza en muchos de nuestros países, incluso a nivel de poner en duda la gobernabilidad de nuestros países. ¿Cómo enfrentar, por ejemplo, desde economías relativamente pequeñas, como las centroamericanas, individualmente esa amenaza? Creo que es mucho mejor con una articulación, una estrategia regional. Y esto, por cierto, incluiría
a otros países, no solo América Latina y el Caribe, Estados Unidos, el principal destino de la droga, por mencionar un ejemplo de seguridad, pero hay otros tipos de dimensiones de la seguridad, no solo la vinculada con el crimen organizado. Infraestructura, yo lo mencioné, hay muchos proyectos de infraestructura, de inversión en infraestructura que son transnacionales y que no pueden estar en las manos de un solo país. Entonces, por necesidad tenemos que abordar esa dimensión regional. Para economías pequeñas, ¿qué le podemos decir a una economía de tamaño pequeño respecto al esfuerzo en innovación, ciencia y tecnología? Mire lo que hizo Corea, 2.3% es el coeficiente de investigación en ciencia y tecnología respecto al PIB, si no me equivoco. O sea, mayor que el promedio europeo. O sea, yo voy y le digo a El Salvador, a Costa Rica, mire, haga usted lo que hizo Corea. Creo que no. Mejor armemos una estrategia conjunta entre por ejemplo, los países de Centroamérica, que potencie lo que cada país en lo individual pueda hacer y que obtenga resultados que sean de beneficio para todos los países. Y esto lo menciono porque hay una propuesta concreta para fortalecer la integración centroamericana a partir de la coordinación, la estrategia de desarrollo e innovación tecnológicas. Una propuesta concreta que se ha entregado al SICA. Salud también es otra área que en muchas dimensiones de la salud, controles de epidemias, debe de abordarse regionalmente. Lo mismo educación. El otro día, conversando con alguien que se dedica a pensar el futuro, nos preguntábamos, leyendo estos trabajos que se han hecho en otros países, ¿qué estamos pensando nosotros en educación en América Latina? Todos coincidimos que es la dimensión fundamental que sustenta el desarrollo en el largo plazo, y lo muestra Europa, lo muestra Japón, lo muestra Corea. Nosotros lo repetimos. ¿Y qué estamos haciendo? Hay quien dice que hoy tenemos que preocuparnos en América Latina de cambiar radicalmente la educación a nuestros hijos, que todavía les exigimos, a ver, mijito, ¿cuándo fue la independencia de Dominicana? O sea, la memoria todavía forma parte central de la educación en nuestros países. Y hay quien dice que en 20 años eso va a ser absolutamente irrelevante, porque vamos a traer un aparatito aquí, vamos a apretar y nos va a decir todo lo que queramos. Ya hoy casi es posible con estos aparatos o con los... Entonces, ¿por qué no pensar en discutir eso a nivel latinoamericano y tener una estrategia de educación de veras con visión de largo plazo ya desde ahora? En fin, creo que temas hay. Lo que no hay, me parece, todavía es esta, ¿cómo se dice en español? Este self-awareness, darse cuenta de que tenemos que mirar hacia el futuro y que tenemos que, como continente latinoamericano caribeño, muchas ventajas de hacerlo juntos para construir ese futuro. No, digo, todo esto son palabras. Y estoy consciente de que todos los foros que hay de diálogo, de colaboración, de integración, pues tienen una agenda para el corto plazo que quizás consume el mayor esfuerzo. Pero también cuando pensamos en todos estos foros, diálogos internacionales, la conferencia de las partes sobre cambio climático, la reciente reunión de Río +20, en fin, todas las cumbres mundiales, viene ahora en septiembre sobre los objetivos de desarrollo del milenio. Me parece que qué mejor que tener una posición elaborada conjuntamente en América Latina como elemento negociador de fuerza mucho más potente que si llegamos individualmente. Gracias. El ultimito contesto la tuya un poco, trato de hacerla cortita, que era los puntajes que le asignábamos en la prioridad 4. Todos esos puntajes tienen un campo específico dentro del banco de proyectos.
y en general intentamos que sean bastante objetivos. En la mayoría de los casos conocemos los proyectos, son algunos proyectos grandes, y en los pocos casos en que podemos no conocerlos, no estar muy seguros o que pensamos que están siendo demasiado optimistas con lo que están informando ahí, o les pedimos alguna información ampliatoria o definitivamente no los sacamos porque nosotros no podemos modificar los datos del banco, pero en la priorización que mandamos a presupuesto, algunos de los puntajes, si son discutibles, no se los incorporamos. Eso forma parte de la revisión, nada más. En realidad yo no lo mostré, pero en la Filmina sí hay algunos criterios que en los más discutibles te das cuenta, tenés un más menos TIR o algún criterio de decisión como para identificar si el indicador que te pusieron es real o está demasiado inventado.